Y aquí en Buenos Días Canarias continuamos con la ronda de entrevistas a los candidatos que concurren a estas elecciones europeas. Hoy turno para Gabriel Mato, candidato del Partido Popular al Parlamento Europeo. Señor Mato, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Anoche ya lo veíamos en ese debate aquí en el Grupo Radio Televisión Canaria. Opta a ser reelegido eurodiputado. Ostenta el número 11 en esa lista del Partido Popular. ¿Qué le dice su experiencia como eurodiputado, señor Mato, para despertar el interés del electorado que quizás estas elecciones le resultan un poco lejanas? Es verdad que le resultan un poco lejanas y yo creo que el esfuerzo más grande que hemos hecho en esta campaña es convencerles de que no, que eso es un error. No son nada lejanas, son las elecciones más cercanas, si cabe, a Canarias, por una sencilla razón, porque todo, absolutamente todo lo que vivimos en Canarias desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, viene mediatizado, supeditado y además aprobado en la Unión Europea. Por eso en el Parlamento Europeo hay que estar decidiendo qué se va a aplicar en Canarias. Y por eso en el Parlamento Europeo siempre decimos que hay que tener una voz fuerte, un grupo fuerte para poder defender los intereses de todos los ciudadanos de Canarias. Por eso yo les incito a que vayan a votar el día 9. Siempre digo, vayan a votar a quien quieran. Hombre, si votan al Partido Popular, mucho mejor. Pero en todo caso, que vayan a votar porque las decisiones que se toman en Europa, se discuten en Bruselas y se adoptan en Estrasburgo, nos afectan mucho más de lo que algunos se creen. Bueno, estos días ha estado recorriendo las calles de Canarias, ha mantenido reuniones con vecinos, con colectivos, entidades. ¿Cuáles son las principales inquietudes que le están planteando? Bueno, las inquietudes son varias. Desde luego, si hablamos del sector agrario, sigue muy preocupados con la política medioambiental, sobre todo, que se ha aplicado en la Unión Europea. Se les exige mucho más de lo que pueden o que deben cumplir nuestros agricultores, nuestros ganaderos y también los pescadores. La Unión Europea es tremendamente estricta en el cumplimiento de normas y es bueno, pero lo que no es bueno es que ese mismo cumplimiento estricto no se haga para productos de terceros países que al final compiten con nosotros. Y ese es un tema que hemos llevado a cabo durante estos últimos años de forma muy intensa en el Parlamento Europeo. Yo digo siempre que la campaña electoral viene bien también para rendir cuentas, ¿no?, de lo que hemos hecho. Y es verdad que en esa política que demonizaba demasiado al sector agrario, le culpabilizaba de muchas de las cosas en relación con la sostenibilidad, con el cambio climático, nosotros dijimos que no. El sector agrario no era culpable de lo que sucedía y por eso votamos en contra de la PAC, el Partido Popular. Yo personalmente voté en contra de la PAC porque no era buena para los agricultores. Y también de la Ley de Restauración de la Naturaleza y de la Estrategia de la Granja a la Mesa y del Reglamento sobre Pesticidas que prohibía usar pesticidas en Canarias, en la Unión Europea, sin dar alternativas y sin embargo permite que se utilicen fuera de Canarias, fuera de la Unión Europea y que esos mismos productos vengan. Y la gente es verdad que te preocupa, lógicamente, por la carestía de la vida. Bueno, no lo podemos resolver desde Europa, es desde luego una cuestión que tienen que resolver en España y estos días fundamentalmente, bueno, cuando tenemos que hacer la declaración de la renta, ¿no?, y uno ve que la presión fiscal es absolutamente insostenible, que lo que ganan, aunque tengan trabajo, y estamos escuchando los datos estos días, ¿no?, que los propios ciudadanos que aunque tengan un puesto de trabajo son cada día más pobres. El gobierno de España recauda cada vez más, pero sin embargo los ciudadanos son más pobres. Y hemos hablado de vivienda, hemos hablado de conectividad, de transportes, de tantas cosas que preocupan y que hay que seguir luchando en Europa. Y por supuesto también hemos hablado de migración. Bueno, vamos a ir por partes, ya que ha nombrado el sector primario, he comenzado por él, señor Mato. El sector primario ha vuelto a dar esta semana un toque de atención a pocos días precisamente de estos comicios electorales. Siente que Europa, los agricultores, les sigue dando la espalda y con una ficha financiera que, aunque reconocen ha crecido, parece ser que no llega a compensar quizás los gastos que está asumiendo el sector primario, ¿no? Sí, la Unión Europea ha dado la espalda en cierta manera al sector agrario, pero no porque quisiera darle la espalda, sino porque solo se ha fijado en aspectos medioambientales, dejando de lado los económicos y los sociales y, por tanto, al sector agrario. Pero después de mucha presión del sector agrario y también nuestra, del Partido Popular, porque lo hemos hecho, como decía antes, desde el minuto cero en Europa, se ha logrado que la propia Comisión Europea
vaya cambiando su posición, vaya eliminando burocracia y vaya eliminando requisitos que eran absolutamente inviables, ¿no? Y especialmente en Canarias. Yo siempre he dicho que la política es verdad que puede ser general, pero hay que aplicarla con sentido común al terreno, al territorio donde lo vas a aplicar. Y ya se está cambiando. Afortunadamente se ha dejado sin efecto la ley de pesticidas, el reglamento de pesticidas, y se está eliminando mucho de la burocracia. Y eso puede permitir a los agricultores que bueno, pues puedan seguir haciendo lo mejor que hacen, ¿no? Que es cultivar, porque desde luego nosotros, si vamos a cualquiera de los sectores agrarios en Canarias, somos capaces de producir los mejores productos del mundo, de Europa. Lo que tenemos es que nos dejen competir en igualdad de condiciones, porque hoy en día no podemos competir en igualdad de condiciones con productos de terceros países. Por eso incidimos mucho en la necesidad de lo que se llaman cláusulas espejo, que al final lo que es, oiga, todos esos requisitos que a mí me exíjaselos a los otros productos, y si a ellos no los cumplen, pues que no puedan entrar esos productos. Es muy sencillo, lo hacemos en el sector agrario, pero también hay que hacerlo en el de la pesca. Bueno, se quejan precisamente de eso, de esa competencia desleal frente a terceros países, pero también de la gran maraña burocrática, señor Mato. Sin lugar a dudas. Lo que no tiene sentido ninguno es que, bueno, unos burócratas, ¿no? Por eso uno a veces ve demasiado lejos a Europa, decidan que los agricultores pues tienen que tener un cuaderno agrario digital, que tienen que estar, en vez de podar la viña, pues poniendo que están podando la viña y que han regado de tal hora a tal hora. Es absurdo. Y ese tema que a mí me ha preocupado de siempre, ahora, bueno, muchos lo explican en campaña y se rasgan las vestiduras, pero yo les decía, ¿y qué votaron ustedes? Algunos no votaron porque no están, ni se espera que estén, pero otros dicen, ¿qué votaron ustedes frente a esto, no? Y nosotros lo que hemos hecho es decir antes, ya de hace algunos meses atrás, yo tuve una reunión con el comisario de Agricultura en la que decía que esto no era posible, que los agricultores no podían estar dedicados a tareas administrativas, por decirlo de alguna manera, y no dedicándose al cultivo. Y es el momento que se decidió pues eliminar parte de la burocracia, porque mucho de lo que hoy se exige podría justificarse con una simple declaración responsable. No tienes que estar mandando certificados ni fotografías para poder acceder a una subvención. Muchas veces hablamos de los fondos, ¿no? Y de las subvenciones, y resulta que es que se hacen imposible que tú puedas acceder a ellas por la cantidad de requisitos que hacen. Y hablando de ayuda, es verdad que los agricultores hemos tenido un programa que es muy importante para Canarias, que es el POSEI, 268 millones de euros, que trataron de reducir al inicio de esta legislatura. Afortunadamente pudimos, desde luego desde el Partido Popular, así lo hicimos, el que se mantuviera y no se redujera ni un solo euro, pero ahora se ha demostrado que es absolutamente insuficiente esa cantidad, que no se ha movido en 18 o 20 años y que bueno, pues los costes han subido enormemente de todo tipo, no solo de insumos, sino también de salarios y de toda índole, y sin embargo no se ha subido la ficha. Y es uno de los principales compromisos que ya hemos hecho durante esta legislatura anterior con el propio comisario de Agricultura, pero que hay que seguir trabajando para la revisión intermedia y la modificación del marco financiero amplíe la ficha del POSEI, porque es absolutamente necesaria. También abogan por una especie de POSEI para el sector pesquero, señor Mato. Sí, lo tuvimos una especie de POSEI en un momento determinado. El sector pesquero necesita claramente ayuda en Canarias. Tenemos una flota que bueno, pues está envejecida, con los barcos que necesitan mejorarse, y queremos que haya posibilidad de renovar la flota. Y sobre todo queremos algo que es absolutamente fundamental, que se tenga en cuenta a la flota artesanal. Y se tenga en cuenta en todos los ámbitos, pero fundamentalmente cuando se hace el reparto de cuotas. El reparto de cuotas, si hablamos de atún rojo, por ejemplo, es verdad que no lo hace la Unión Europea. La Unión Europea da una cuota global al Estado miembro, en este caso España, y es España, el Gobierno de España, el Ministro de Agricultura, el que reparte esas cuotas en las distintas comunidades autónomas. Y nosotros decimos, tiene que repartirse mejor, pero sobre todo tiene que repartirse prestando especial atención a la flota artesanal, que es la flota más sostenible. Y no lo decimos aquí, en una televisión, en una campaña. Lo hemos dicho y lo hemos puesto por escrito en un artículo en el Parlamento Europeo, en el que decíamos que en el reparto de cuotas el Estado miembro tendrá que tener en cuenta fundamentalmente y especialmente, las tiene que hacer con transparencia, pero teniendo en cuenta a la flota artesanal. Es verdad que en principio llegamos a un acuerdo y luego los Estados miembros, algunos de los Estados miembros,
se negaron a que el Parlamento Europeo les dijera cómo tienen que repartir las cuotas. Hicimos una guerra casi de 2 años, porque yo digo que aunque el derecho va a atribuir las cuotas sea del Estado miembro, también el Parlamento Europeo tiene derecho a decir a los Estados miembros cómo entendemos que deben repartir las cuotas. Bueno, en materia de migración, ha dicho que Canarias ha tenido que afrontar en solitario esta crisis migratoria, un fenómeno que ha venido para quedarse, señor Mato. ¿Cómo dar respuesta a este fenómeno desde Europa hacia Canarias? Ha venido para quedarse, pero esperamos que no para quedarse en Canarias. Y precisamente por eso hemos dicho desde hace mucho tiempo que Canarias estaba afrontando demasiado sola este fenómeno, pero porque la Unión Europea miraba mucho hacia otro lado, pero también el Gobierno de España miraba hacia otro lado. Bueno, no ha mirado a Canarias en absoluto en este asunto. Ahora, después de mucho trabajo y mucho esfuerzo, se ha llegado a un acuerdo, un pacto sobre migración y asilo, 10 años casi negociándolo, en el que yo creo sinceramente que es un pacto razonablemente bueno. ¿Pero se puede mejorar, señor Mato? Se puede mejorar, sin lugar a dudas. ¿En qué sentido? Se puede mejorar, pero hemos ganado algo. En principio, lo que hemos ganado es que la solidaridad haya pasado de ser simplemente una solidaridad de pancarta, en decir, venga, oiga, son bienvenidos todos, welcome refugees, ¿no?, como se ponían en las pancartas hace algún tiempo, a que sea una solidaridad efectiva, que los Estados miembros tengan que mojarse. Hay algo que también creo que es importante, y es que se ha cambiado un poco el paradigma del propio fenómeno, ¿no? Y hay una lucha clarísima contra lo que es fundamental, que es las mafias que están comerciando, porque hemos perdido quizá de vista cuando estamos hablando, bueno, es que siguen, van a venir 70.000, 80.000, 16.000, que no son números, que son personas que tratan de llegar y tener una vida mejor. Y por eso hay que garantizarles sus derechos. Pero también hay algo que se va a cambiar, y es que el primer punto de llegada, digamos, no sea el responsable de todo. Oiga, vienen aquí, pero no necesariamente tenemos que afrontar nosotros solos ese fenómeno. Y hay que seguir implementando el acuerdo para lograr que esa solidaridad sea realmente efectiva. Vamos a decir que sea casi obligatoria, ¿no? Y que, desde luego, los migrantes puedan, bueno, pues tener todos los derechos garantizados, pero también los receptores. Y en ese sentido estoy convencido que es importante seguir haciendo una enorme labor en los países de origen. Hay que intentar que no salgan a la mar a jugarse la vida y buscando una vida mejor. Hay que intentar que tengan las condiciones de vida suficientemente atractivas, por decirlo de alguna manera, para quedarse y no tratar de buscar otra vida mejor. Y teniendo en cuenta que además lo que pretenden evidentemente es llegar a través de Canarias, porque es el puerto de entrada, pero para seguir saliendo a cualquier otro sitio de la Unión Europea. Bueno, una de las principales bases de ese pacto es el principio de solidaridad, una solidaridad que vemos que tampoco funciona cuando hablamos del reparto de menores migrantes, los que se encuentran en el archipiélago. Sí, efectivamente. Bueno, ese es un tema que es sangrante, pero yo estoy convencido que en relación con el global, el pacto global, también hay que tener especial consideración los menores. Es verdad que tienen unas condiciones distintas los menores, que es la comunidad autónoma en este caso la que tiene que asumirlo, pero tiene que haber esa solidaridad. Y yo estoy convencido que muchas veces dicen, bueno, es que hay comunidades que no quieren aceptarlas. No, lo que pasa es que el Gobierno de España lo que tiene es que hablar con todas las comunidades, pero hablar de todo. Hablar de todo, y cuando habla de financiación hay que hablar de financiación. ¿Y qué responsabilidad podría tener Europa también para este reparto de menores migrantes, para también darle acogida en otros países fuera de España? Yo creo que, lo decía antes, es que creo que hay que analizarlo en su conjunto. No podemos separar menores con una legislación distinta, porque es verdad que tienen una protección distinta que el resto. Y en ese sentido, en estos próximos años que tenemos que implementar el propio pacto, hay que hacer una mención especial y hay que sentarse seriamente a analizar el tema de los menores, porque es un tema sangrante, con todas las dificultades que tiene, pero en todo caso lo que es evidente es que ni Europa ni España pueden mirar en el fenómeno global, ni desde luego en el de los menores, hacia otro lado, mientras que Canarias tiene que afrontar sola esa acogida de los menores. Bueno, y en medio del debate sobre el modelo productivo que queremos o al que aspira Canarias, señor Mato, ¿cuál es el modelo al que aspira el Partido Popular desde Europa? Lo hemos dicho siempre, queremos un modelo productivo en el que haya un equilibrio, queremos ser sensatos, no queremos acabar con el sector agrario, es fundamental, con el sector pesquero, un sector en el que nosotros consumimos
producimos, por decirlo de esta manera, el 30% del total de pescado que comemos, ¿no? Con lo cual el 70% lo traemos de fuera. Pero también tenemos que mirar hacia el turismo, claro que tenemos que mirar hacia el turismo. A mí me preocupa mucho que en campaña algunos hagan declaraciones bueno, pues que pueden ser más o menos llamativas, ya sea en relación con el turismo o ya sea en relación con la vivienda, ¿no? Que pueden quedar más o menos en un titular y ya. No, los temas tan delicados como puedan ser el modo de vida que tenemos o la propia vivienda, que es un problema evidente, hay que tratarlos con sosiego, con tranquilidad y no en el fragor de unas declaraciones en campaña electoral. Porque en el tema de vivienda, que se ha discutido mucho y lo hemos discutido estos días, creemos sinceramente que es muy complicado el que se limite el acceso a la vivienda a nacionales de otros países. Es curioso, hace un momento hablamos de la solidaridad de los países. Nosotros les decimos a los italianos, a los alemanes, a los franceses que sean solidarios y que con el problema de la inmigración se lleven inmigrantes. Sin embargo, decimos, venga, usted sea solidario con Canarias en relación con la inmigración. Pero es verdad que usted no puede venir a Canarias a comprar una casa o a vivir en Canarias porque somos muchos y no hay viviendas. Pero es que el problema no es solo de Europa. En la vivienda el problema es claramente nacional y regional. Porque hay muchas viviendas, 200 y pico mil viviendas en Canarias que no se ponen en el parque. ¿Y por qué no se ponen? Porque no hay seguridad jurídica, porque el gobierno ha protegido, el gobierno socialista ha protegido mucho más al inquilino que al propietario. Y el propietario, si no tiene garantías y seguridad jurídica, no va a poner en el mercado unas viviendas que no sabe si va a poder recuperarlas, si va a poder cobrar, y entonces intenta o bien tenerlas cerradas o bien bueno, pues hacerlas de otro tipo de alquiler que sea menos peligroso en ese sentido, y no hablamos ya solo de ocupación. Y lo que hay que hacer es poner suelo, evidentemente, y dar capacidad para que se hagan más viviendas. Y ahí en Europa también se puede hacer algo. Creo que hay que tratar de poner las condiciones a las propias corporaciones locales para que pongan suelo y también con créditos, por ejemplo, del Banco Europeo de Inversiones, inversión del Banco Europeo, para que se puedan hacer viviendas sociales. Bueno, ¿la aplicación de la tasa turística merece un debate o el Partido Popular mantiene su oposición precisamente a su aplicación? Nosotros mantenemos la oposición que hemos mantenido siempre a más presión fiscal de todo tipo, y la tasa, en este caso, yo creo que es muy sencillo. Se ha confundido muchas veces la tasa verde con la tasa turística, con los derechos de emisión, porque es verdad que a veces se habla de todo en su conjunto. Pero yo creo que tenemos que hacer una reflexión, y vuelvo a decir lo mismo, serena. Tengamos en cuenta la importancia que tiene el sector turístico en Canarias. Tiene una importancia vital. Supone un tanto por ciento muy elevado, casi el 40% seguramente, en materia de mano de obra, ¿no? de empleo. También un alto en cuanto a la renta per cápita. Y hay que tenerlo en cuenta. Pero fíjese la paradoja. Ayer bueno, anuncia una línea aérea, ¿no? que deja de volar en Canarias. Y, bueno, pues hay quien se rasga la vestidura, esto es un desastre, esto es lo tal, y esos mismos son los que antes de ayer estaban diciendo hay que limitar, que no vengan más. Creo que en el tema turístico hay que ser muy sensato, no hay que matar, ha sido nuestro principal fuente de ingresos, lo tiene que seguir siendo, lo va a seguir siendo, compatible con otros. Desde luego con el sector agrario lo tengo yo muy claro, pero desde luego lo que tenemos es que no hacer que el turismo tenga cada día más trabas y ponerlo en cuestión, porque de un día para otro puede desaparecer y entonces sí que tendremos un grave problema. Muy brevemente, porque también me quiero referir a la isla de La Palma, señor Mato, ¿cómo se le puede ayudar a La Palma desde Europa? Bueno, a La Palma desde Europa se le ha ayudado, no todo lo que nos hubiera gustado desde La Palma, porque es verdad que hay un fondo de solidaridad que es limitado y que además bueno, se distribuye en todos los, digamos, acontecimientos, ¿no? que hayan producido, y es verdad que coincidiendo con el volcán, pues hubo terremotos, inundaciones, incendios, y el fondo, a pesar de que lo aumentamos, no es global. Pero desde el punto de vista de Europa ha habido una clara solidaridad con La Palma, y lo ha habido en el sector agrario. Tuvieron muchas reuniones con el comisario vino conmigo a la isla de La Palma, vio lo que pasaba y ha hecho todo lo que ha podido. Ha ampliado las medidas del POSEI, que aunque no pudieras producir, en el caso del plátano, por ejemplo, seguías manteniendo las ayudas y otras cuestiones. Ojalá
el Gobierno de España hubiera hecho lo mismo. El Gobierno de España fue muchas veces a la isla de Palma. Pedro Sánchez, el presidente, fue 7, 8, 10 veces a la isla de Palma y todos los ministros. Y hoy los palmeros siguen esperando muchos de los compromisos que asumieron en su momento y que unos años después siguen sin hacerse efectivos. Bueno, señor Mato, llegamos al minuto final, ese minuto que reservamos para que usted se dirija a la pantalla y capte a ese electorado que pueda votar al Partido Popular. Bueno, pues casi termino como empezaba, ¿no? Pidiendo el voto, pidiendo que vayan a votar el próximo domingo, porque si hay una región de Europa que se la juega en las elecciones europeas, esa es Canarias. Pero además pido que lo hagan al Partido Popular. Creo que hemos hecho los deberes, hemos demostrado que se puede trabajar duro en Europa y conseguir muchas cosas para Canarias, muchas excepciones también a la legislación general, y que tengan muy claro que cuando vayan a depositar su voto, quien único puede defender en Bruselas, en Estrasburgo, nuestros intereses es un grupo fuerte. Cuando yo levanto la mano defendiendo la ficha del POSEI, no la levanta Gabriel Mato solo, la levantan todos los diputados, casi 200 del Partido Popular Europeo, hablen el idioma que hablen, los italianos, los franceses, los malteses, los eslovacos, los húngaros, los polacos, y levantan la mano con Gabriel Mato, con el Partido Popular Español, defendiendo la isla de Palma o defendiendo a Canarias. Y esa realmente es la fortaleza que tenemos que seguir manteniendo y para la que yo pido el voto el próximo domingo. Pues Gabriel Mato, candidato del Partido Popular al Parlamento Europeo, gracias por estar aquí esta mañana en Buenos Días Canarias. Muchísimas gracias a ustedes, un placer. Buenos días.